El nombre feocromocitoma se debe a que sus gránulos se vuelven color café pardo con la tinción de ácido crómico. Son tumores capaces de producir, metabolizar y secretar catecolaminas. Estas catecolaminas pueden ser epinefrina y norepinefrina, hormonas que controlan la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la presión arterial. La regla de 10% para feocromocitoma nos ayuda a establecer el diagnóstico. Se estima que la incidencia es de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes. Tiene mayor incidencia entre la cuarta y la quinta década de la vida. Afecta a ambos sexos. Estos tumores son raros en niños, pero cuando ocurren pueden ser múltiples y asociados a síndromes hereditarios. La tríada típica es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Estos efectos se deben a los efectos farmacológicos del aumento en la concentración de catecolaminas circulantes. Se debe sospechar un feocromocitoma cuando el paciente tenga hipertensión resistente al tratamiento, crisis adrenérgicas, una historia familiar de feocromocitoma, síndrome genético que lo predisponga o hipertensión en un paciente joven. Las pruebas que muestran mayor sensibilidad son las metanefrinas plasmáticas, las metanefrinas urinarias fraccionadas, catecolaminas urinarias, catecolaminas plasmáticas y metanefrinas urinarias totales. De ser posible, el paciente debe abandonar 2 semanas antes cualquier medicación. Sin embargo, si precisa continuar con su tratamiento antihipertensivo, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de calcio, el minoxidil y los bloqueadores alfa-beta han mostrado mínima interferencia en las determinaciones. Hay medicaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas y debemos tener en cuenta en la historia clínica del paciente, como antihipertensivos tricíclicos, antipsicóticos como levodopa, descongestivos nasales, antitusinógenos, broncodilatadores porque contienen agonistas de receptores adrenérgicos, anfetaminas, paracetamol y suspensión brusca del tratamiento con clonidina. Por último, debemos tener en cuenta situaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas, como cirugías, situaciones de estrés grave, un infarto agudo del miocardio, cetoacidosis, apnea obstructiva del sueño, un infarto cerebral e insuficiencia cardíaca congestiva. Debe realizarse una vez confirmado el diagnóstico bioquímico. La tomografía computarizada y resonancia magnética son de primera línea para el diagnóstico por imagen. Además, debe realizarse solo en el abdomen inicialmente porque el 95% de los feocromocitomas se localiza en el abdomen y la pelvis. Del 9 al 10% de los feocromocitomas son extraadrenales. Las localizaciones más frecuentes son en áreas paraórticas abdominales, la vejiga, el tórax, la cabeza, el cuello y la pelvis. Algunas lesiones benignas pueden infiltrar la cápsula y los vasos y mostrar además pleomorfismo celular. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de malignidad de los feocromocitomas se basa en la presencia de metástasis. El tratamiento de elección del feocromocitoma es la cirugía por medio de laparoscopía o adrenalectomía laparoscópica en pacientes con tumores menores de 8 centímetros. No está indicada cuando hay evidencia preoperatoria de infiltración de los tejidos circundantes. La adrenalectomía debe ser completa. La cirugía laparoscópica debe convertirse en cirugía abierta en caso de dificultades en la disección, invasión, adherencias o inexperiencia del cirujano. La preparación farmacológica preoperatoria es un factor clave en la reducción de la morbilidad y ha sido ampliamente demostrada. El objetivo del tratamiento preoperatorio consiste en controlar la hipertensión y aumentar el volumen circulante. La mejoría en el pronóstico de la cirugía del feocromocitoma es multifactorial e incluye mejor manejo anestésico, la monitorización perioperatoria y los fármacos antihipertensivos. La tasa de mortalidad ha disminuido en un 20% desde 1951 a un 5% en la actualidad. El nombre feocromocitoma se debe a que sus gránulos se vuelven color café pardo con la tinción de ácido crómico. Son tumores capaces de producir, metabolizar y secretar catecolaminas. Estas catecolaminas pueden ser epinefrina y norepinefrina, hormonas que controlan la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la presión arterial.
La regla de 10% para feocromocitoma nos ayuda a establecer el diagnóstico. Se estima que la incidencia es de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes. Tiene mayor incidencia entre la cuarta y la quinta década de la vida. Afecta a ambos sexos. Estos tumores son raros en niños, pero cuando ocurren pueden ser múltiples y asociados a síndromes hereditarios. La tríada típica es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Estos efectos se deben a los efectos farmacológicos del aumento en la concentración de catecolaminas circulantes. Se debe sospechar un feocromocitoma cuando el paciente tenga hipertensión resistente al tratamiento, crisis adrenérgicas, una historia familiar de feocromocitoma, síndrome genético que lo predisponga o hipertensión en un paciente joven. Las pruebas que muestran mayor sensibilidad son las metanefrinas plasmáticas, las metanefrinas urinarias fraccionadas, catecolaminas urinarias, catecolaminas plasmáticas y metanefrinas urinarias totales. De ser posible, el paciente debe abandonar 2 semanas antes cualquier medicación. Sin embargo, si precisa continuar con su tratamiento antihipertensivo, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de calcio, el minoxidil y los bloqueadores alfa-beta han mostrado mínima interferencia en las determinaciones. Hay medicaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas y debemos tener en cuenta en la historia clínica del paciente, como antihipertensivos tricíclicos, antipsicóticos como levodopa, descongestivos nasales, antitusinógenos, broncodilatadores porque contienen agonistas de receptores adrenérgicos, anfetaminas, paracetamol y suspensión brusca del tratamiento con clonidina. Por último, debemos tener en cuenta situaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas, como cirugías, situaciones de estrés grave, un infarto agudo al miocardio, cetoacidosis, apnea obstructiva del sueño, un infarto cerebral e insuficiencia cardíaca congestiva. Debe realizarse una vez confirmado el diagnóstico bioquímico. La tomografía computarizada y resonancia magnética son de primera línea para el diagnóstico por imagen. Además, debe realizarse solo en el abdomen inicialmente porque el 95% de los feocromocitomas se localiza en el abdomen y la pelvis. Del 9 al 10% de los feocromocitomas son extraadrenales. Las localizaciones más frecuentes son en áreas paraórticas abdominales, la vejiga, el tórax, la cabeza, el cuello y la pelvis. Algunas lesiones benignas pueden infiltrar la cápsula y los vasos y mostrar además pleomorfismo celular. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de malignidad de los feocromocitomas se basa en la presencia de metástasis. El tratamiento de elección del feocromocitoma es la cirugía por medio de laparoscopía o adrenalectomía laparoscópica en pacientes con tumores menores de 8 centímetros. No está indicada cuando hay evidencia preoperatoria de infiltración de los tejidos circundantes. La adrenalectomía debe ser completa. La cirugía laparoscópica debe convertirse en cirugía abierta en caso de dificultades en la disección, invasión, adherencias o inexperiencia del cirujano. La preparación farmacológica preoperatoria es un factor clave en la reducción de la morbilidad y ha sido ampliamente demostrada. El objetivo del tratamiento preoperatorio consiste en controlar la hipertensión y aumentar el volumen circulante. La mejoría en el pronóstico de la cirugía del feocromocitoma es multifactorial e incluye mejor manejo anestésico, la monitorización perioperatoria y los fármacos antihipertensivos. La tasa de mortalidad ha disminuido en un 20% desde 1951 a un 5% en la actualidad. El nombre feocromocitoma se debe a que sus gránulos se vuelven color café pardo con la tensión de ácido crómico. Son tumores capaces de producir, metabolizar y secretar catecolaminas. Estas catecolaminas pueden ser epinefrina y norepinefrina, hormonas que controlan la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la presión arterial. La regla de 10% para feocromocitoma nos ayuda a establecer el diagnóstico. Se estima que la incidencia es de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes. Tiene mayor incidencia entre la cuarta y la quinta década de la vida. Afecta a ambos sexos. Estos tumores son raros en niños, pero cuando ocurren pueden ser múltiples y asociados a síndromes hereditarios.
La tríada típica es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Estos efectos se deben a los efectos farmacológicos del aumento en la concentración de catecolaminas circulantes. Se debe sospechar un feocromocitoma cuando el paciente tenga hipertensión resistente al tratamiento, crisis adrenérgicas, una historia familiar de feocromocitoma, síndrome genético que lo predisponga o hipertensión en un paciente joven. Las pruebas que muestran mayor sensibilidad son las metanefrinas plasmáticas, las metanefrinas urinarias fraccionadas, catecolaminas urinarias, catecolaminas plasmáticas y metanefrinas urinarias totales. De ser posible, el paciente debe abandonar 2 semanas antes cualquier medicación. Sin embargo, si precisa continuar con su tratamiento antihipertensivo, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de calcio, el minoxidil y los bloqueadores alfa-beta han mostrado mínima interferencia en las determinaciones. Hay medicaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas y debemos tener en cuenta en la historia clínica del paciente, como antihipertensivos tricíclicos, antipsicóticos como levodopa, descongestivos nasales, antitusinógenos, broncodilatadores porque contienen agonistas de receptores adrenérgicos, anfetaminas, paracetamol y suspensión brusca del tratamiento con clonidina. Por último, debemos tener en cuenta situaciones que pueden aumentar las concentraciones de catecolaminas y metanefrinas, como cirugías, situaciones de estrés grave, un infarto agudo al miocardio, cetoacidosis, apnea obstructiva del sueño, un infarto cerebral e insuficiencia cardíaca congestiva. Debe realizarse una vez confirmado el diagnóstico bioquímico. La tomografía computarizada y resonancia magnética son de primera línea para el diagnóstico por imagen. Además, debe realizarse solo en el abdomen inicialmente porque el 95% de los feocromocitomas se localiza en el abdomen y la pelvis. Del 9 al 10% de los feocromocitomas son extraadrenales. Las localizaciones más frecuentes son en áreas paraórticas abdominales, la vejiga, el tórax, la cabeza, el cuello y la pelvis. Algunas lesiones benignas pueden infiltrar la cápsula y los vasos y mostrar además pleomorfismo celular. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de malignidad de los feocromocitomas se basa en la presencia de metástasis. El tratamiento de elección del feocromocitoma es la cirugía por medio de laparoscopía o adrenalectomía laparoscópica en pacientes con tumores menores de 8 centímetros. No está indicada cuando hay evidencia preoperatoria de infiltración de los tejidos circundantes. La adrenalectomía debe ser completa. La cirugía laparoscópica debe convertirse en cirugía abierta en caso de dificultades en la disección, invasión, adherencias o inexperiencia del cirujano. La preparación farmacológica preoperatoria es un factor clave en la reducción de la morbilidad y ha sido ampliamente demostrada. El objetivo del tratamiento preoperatorio consiste en controlar la hipertensión y aumentar el volumen circulante. La mejoría en el pronóstico de la cirugía del feocromocitoma es multifactorial e incluye mejor manejo anestésico, la monitorización perioperatoria y los fármacos antihipertensivos. La tasa de mortalidad ha disminuido en un 20% desde 1951 a un 5% en la actualidad.